Así es, José Manuel Saavedra, gerente de CIL Perú, Opinión y Mercado, ya está aquí en Radiografía Política. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Manuel. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Este audio revelador que finalmente terminó remeciendo Palacio de Gobierno, el entorno, los aparatos de inteligencia y que se evidencia en el que los aliados políticos de Castillo, como Alejandro Sánchez, llaman directamente a un general como Óscar Arriola, jefe de Gricote, pero el jefe a cargo de la inteligencia que ingresó a la casa donde estaría oculto Fray Vázquez, e incluso hay otras casas que también están en jaque y vienen siendo seguidas, analizadas e investigadas permanentemente para encontrar a Bruno Pacheco y a Fray Vázquez. Esto, políticamente, ¿qué nos evidencia? ¿Qué mensaje nos envía? Bueno, pues obviamente políticamente nos envía un mensaje de que hay un blindaje de parte justamente del presidente de la República, que es algo que el exministro Mariano González está acusando, ¿no? De que hay un blindaje, hay una protección desde el Palacio de Gobierno, que no le conviene que sus familiares sean y amigos más cercanos y colaboradores más cercanos sean capturados, porque obviamente podrían pues perjudicar al presidente de la República. Ya hemos visto incluso el semanario del día de ayer, el jueves, de Hildebrand, ya lo señala como el jefe de una banda, ¿no? Que es además la acusación que está haciendo el Poder Judicial, sí, ¿no? Cuando se entrega este audio contundente a la fiscal de la Nación, por parte del exministro Mariano González, se abre una investigación por obstrucción a la justicia. Esto ha también mermado y afectado la imagen presidencial a un nivel delictivo. No, efectivamente, esto sigue, el presidente Castillo sigue en caída, ¿no? En su popularidad. Nosotros tenemos justamente el estudio de la encuesta nacional sobre aprobación gubernamental y de sus ministros, así como temas de coyuntura, que se va a publicar en Expreso la próxima semana, pero que hemos traído en exclusiva algunas gráficas ya aquí a PBO para poder compartirlas con ustedes, de un adelanto de lo que va a salir, ¿no? En estos días vía Expreso. Así es, vamos a ver en exclusiva el último estudio que ha realizado CIL Opinión y Mercado con respecto a la aprobación y desaprobación de las principales figuras de este gobierno, porque vienen siendo tan cuestionadas que también van yendo en caída libre. José Manuel. Sí, en esta gráfica tenemos a Aníbal Torres. La aprobación de Aníbal Torres es de 10%, prácticamente casi nadie lo quiere en el Perú, ¿no? Tiene 10% de aprobación, 88% de desaprobación a nivel nacional. Y esto es realmente, pues, obviamente preocupante, genera muchos conflictos. Aníbal Torres es un premier que ha venido peleándose y confrontando con diversos sectores, con diversos políticos y con la prensa también, ¿no? Que ha venido peleando en los últimos meses. Entonces ya su desaprobación está llegando prácticamente a un dígito en los próximos días, ¿no? Estamos con 10% de aprobación para Aníbal Torres y se ha escuchado ya en Palacio de Gobierno que están preparando el cambio de Aníbal Torres por quizás el ministro de Cultura, Salas. Se baraja entonces que posiblemente Cristian Salas asuma como premier. Alejandro Salas, así es. Bueno, es uno de los defensores y paladines políticos más a ultranza de Pedro Castillo. Entonces Alejandro Salas sería, o también Roberto Sánchez, quien en este momento nos dicen que está reunido junto a otros dos políticos de otras dos bancadas. ¿Para qué? Están hablando de la mesa directiva, están hablando del posible nombramiento o para que sea propuesto Roberto Sánchez. Sí, efectivamente, deben estar barajando, viendo qué personaje va a poder sustituir a Aníbal Torres. Como te digo, su imagen está totalmente gastada, quemada, 10% de aprobación, nunca un premier ha tenido tan bajo en tan poco tiempo. Va a llegar a un dígito. Y va a llegar a un dígito, y esto ya pues no le sirve al presidente. Realmente Castillo, que también tiene una popularidad bajísima y que está en caída y que lo vamos a ver en los próximos días, bueno, pues necesita a alguien que entre con un poco mejor de imagen. Pero vamos a ver el siguiente cuadro. Ahora, con respecto a junio y ahora julio, en un mes, Aníbal Torres cae 2%. Sí, y sigue en caída, y básicamente tienen que cambiarlo, y eso Palacio lo sabe, por eso está preparando el cambio de premier en los próximos días. Para el 28 de julio quizás. Bueno, este es el de
Le preguntamos a la población si Pedro Castillo, ¿qué tiene que hacer? Si tiene que renunciar a la presidencia, si tiene que cambiar el gabinete. Básicamente el 77% ya de las personas piden la renuncia de Pedro Castillo. Esto motivado por la crisis política, por la crisis social, económica. Recordemos que ha habido una inflación constante, subida de precios en la canasta familiar y la gente se siente prácticamente ya decepcionada, muy preocupada, y esto ha generado pues los altos índices ya de que piden que Pedro Castillo renuncie, básicamente. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque estamos en medio de un proceso de cambio de mesa directiva y que los resultados de quién asuma, veremos pues si siguen en el Congreso blindando al presidente de la República o si realmente van a tomar su trabajo en serio y bueno, pues escuchar el clamor en este momento de la población, que es básicamente un cambio. Ahora, que el 77% de la población de un país, en este último estudio de CIE Opinión y Mercado, exija la salida de Pedro Castillo por todos estos hechos que se han denunciado en tan solo un año, ¿qué nos muestra con respecto a el nivel de confianza? O sea, lo que la población en este momento siente es que si Castillo no se va, nada va a mejorar. No, por supuesto, en todas las regiones y sobre todo en bastiones que eran de Perú Libre, obviamente su rechazo se ha incrementado, la gente pide su salida, su renuncia, y esto es de manera sistemática en todo el Perú. O sea, no solamente estamos hablando de Lima, de Trujillo, de Piura o de la costa en realidad, sino estamos hablando también que en la sierra y en la selva, en bastiones ha perdido, así es, ha perdido su respaldo popular y viene en este momento pues muy complicado, por eso es que su popularidad también cae, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con la composición de un personaje en el que se planteaba como el que iba a ayudar y apoyar directamente a los más pobres, algo que no se cumplió. El segundo elemento, que era el hombre del campo preocupado por los más desprotegidos, algo que tampoco se cumplió. Y tercero, el que iba a luchar contra la corrupción y a los intereses de supuestos empresarios de derecha, que en este momento, en el primer año, no se ha visto ni una sola muestra, porque lo que hemos visto es desfilar a prófugos de la justicia que terminaron denunciando hechos de corrupción, grabados, seguidos, audios, y su propia familia envuelta en temas de organización criminal. Efectivamente, no, el presidente no ha cumplido ninguna de sus promesas ni propuestas de campaña. Que era lo que se había él colocado como personaje. Así es, ¿no? Se había colocado como que él iba a luchar por las clases más necesitadas, pero vemos pues que se ha dedicado básicamente a beneficiar a un entorno muy cercano a él, empezando por la familia, en el cual hoy se encuentran prófugos, y esto es una decepción ciudadana, porque además, como te digo, en este momento la crisis económica se ha acentuado y la gente de menos recursos económicos hoy no tienen para poder obviamente comer. Por eso es que las ollas comunes se han proliferado. Esto ya no lo teníamos antes de la pandemia. En la pandemia obviamente volvió a hacer esta forma de poder preparar alimentos de manera comunitaria, pero ahora así, ¿no? Peor, se ha acentuado. Se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Entonces estamos así como en un cataclismo, ¿no? Como cuando ocurre un terremoto en una zona y haces una olla común para poder alimentar, porque no hay casas, no hay agua, no hay luz, no hay servicios. Entonces, como hay un terremoto, la gente tiene que agruparse para poder comer en ollas comunes, hacer pues estos fogatas con madera, con cañas, con carbón. Pero esto ya es algo inadmisible. A esto hay que sumarle pues la expectativa que hay ahora el 28 de julio de qué es lo que va a pasar, ¿no? Se anuncia una sorpresa. La incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre, y esta sorpresa pues muchos están especulando medidas de corte más intervencionista, socialista, que hoy se ha publicado, por ejemplo, en el peruano un tema gravísimo, que es una ley de promoción supuestamente del empleo, en el cual fortalecen a los sindicatos, y esto Perú podría volverse en una Argentina que hacen huelga cada rato en los próximos meses. ¿Esto tú crees que puede generar muchísima más incertidumbre y duda para el inversionista, que en un momento tan preocupante y álgido estén aprobando temas de sindicalismo, que también es importante porque el derecho laboral es prioritario, pero esto lo hacen a una medida?
Sí, claro, lo hacen para crear caos, para que las inversiones ya no vengan acá, para acentuar justamente es otro plan diferente, defender las leyes laborales. Esto viene básicamente de una receta de los países socialistas. Del caos y el desastre. Estamos hablando de que esto viene pues del eje La Habana, Caracas, La Paz, en el cual el Perú necesita entrar para ellos entrar a estas reformas socialistas. Claro, las mismas fuerzas desestabilizadoras que también están en Ecuador y que ahora se están instalando ya como gobierno en Colombia. Porque incluso si se quiere hablar del tema de resguardo del derecho laboral, de los recursos, quieres intervenir la derrama, quieres intervenir las AFP, creando una comisión. O sea, al margen de que funcione como cortina de humo o no, tu plan es ese. Así es, así es. Mira, también tenemos acá la aprobación de los ministros tanto de Justicia como el ministro de Economía, en la cual podemos ver en las gráficas, 68% desaprueba al ministro de Justicia, solo lo aprueba el 22%, el 10% no sabe, no opina, y Oscar Graham, el ministro de Economía, bueno, pues él está realmente absorbiendo su máxima desaprobación, 77% de desaprobación. Básicamente esto es porque el Castillo, pues al ser ineficiente, al tener una mala imagen, al conducir mal el país, obviamente se ve perjudicado directamente el ministro, ¿no?, de Economía. Y claro, son dos carteras tan importantes, tan estratégicas, justicia y economía, en donde escuchamos pues de justicia temas tan nefastos en defensa precisamente de políticos investigados por corrupción, algo que un ministro de justicia jamás debe hacer, pero viene pues de toda esta escuela que dejó Aníbal Torres, metiéndose incluso con el procurador, a quien logró sacar. Incluso luego colocan a este señor, que es un aliado de Carrasco Millones, otro también sujeto cuestionado jurídicamente. No, sí, efectivamente, ¿no? Entonces tenemos ministros muy desgastados, ministros que en este momento tampoco tienen la competencia profesional para ejercer el cargo, que ya lo hemos visto, tenemos 7 ministros del Interior en menos de un año, y esto se va acentuando. Vamos a ver, como te digo, es muy preocupante lo que se especula y se anuncia el 28 de julio, y vamos a seguir también de cerca qué es lo que pasa con el Congreso de la República, que ahí que tenemos la aprobación. ¿Cómo está la aprobación? El 80% desaprueba la gestión del Congreso de la República, y esto es una constante. Vemos cómo ha venido incrementando, y solamente el 15% aprueba la labor que viene realizando el Congreso de la República, porque lamentablemente está conformada por personajes que dañan la imagen y empañan de a esa todos, institución, ¿no? Y arrastran ¿no es cierto? a Claro, todos. empezando por estos famosos niños que se han vuelto famosos. O también los de APP, porque si hiciéramos un estudio, que sería muy interesante saber, José Manuel, sobre las bancadas. Cada bancada tiene su propio nivel de aprobación y desaprobación. Entonces aquí habría que evaluar también cuál es la bancada más cuestionada, desaprobada y jalada en nota por parte de la población. Yo estoy segura que por ahí está APP, Alianza para el Progreso, porque el tema contra Acuña ha sido muy fuerte y contundente. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en la próxima medición. Vamos ya terminando el programa. La ficha técnica ha sido 1.200 personas a nivel nacional, 2.8% de margen de error, elaborado del 20 al 22 de julio, la fecha de campo. Así es, este fue el último estudio de Cito, Opinión y Mercado, a cargo del gerente José Manuel Saavedra, sobre todo con su análisis valioso, contundente y completo. Una investigación científica que siempre los respalda, pero sobre todo, este es el último estudio a días de celebrarse el 28 de julio y a días de cumplirse el primer año de desgobierno de Pedro Castillo, porque así lo hemos bautizado precisamente, para poder poner en evidencia, pero también para que la población comprenda la grave situación por la que atravesamos. Y no es una crisis. No es una crisis, es realmente un plan dirigido políticamente para empujar el carro de la corrupción, pero para poder impulsar a una organización criminal que hoy nos gobierna, con todas las evidencias que posee y también con todas las fuerzas económicas, de inteligencia, políticas, y cada semana, cuando los hemos venido evidenciando, denunciando, y le hemos dicho reiteradamente, cada semana, con el pasar de los días, esto se hace más contundente y esto sale a la luz, porque salta como una pus.